A veces me gusta acercarme a las personas que viven y experimentan la educación para poder sumergirme y descubrir todo lo que acontece en los sistemas educativos. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo y la Educación. El Mundo y la Educación propone este tema crucial para adquirir una opinión menos sesgada sobre la educación que define el futuro de una sociedad. Es una frase que hemos escuchado cientos de veces en discursos políticos, en informes internacionales, en campañas publicitarias. Pero, ¿qué significa realmente? Significa que cada decisión que tomamos hoy sobre las aulas, los horarios, los métodos y los docentes está dibujando el mundo que habitarán nuestros hijos dentro de 20 o 30 años. Porque el niño que hoy aprende a repetir sin entender será el adulto que mañana aceptará órdenes sin cuestionarlas. Y el alumno que hoy aprende a preguntar, a dudar, a equivocarse y a volver a intentarlo será el ciudadano que mañana transforme su entorno. Así que la pregunta no es menor. La pregunta es inquietante, necesaria y a menudo incómoda. ¿Existe un sistema educativo perfecto si observamos el mapa del mundo? La respuesta parece ser un rotundo no. Porque mientras algunos países priorizan la disciplina férrea, las largas jornadas y el respeto a la autoridad como pilares incuestionables, otros apuestan por la creatividad, la flexibilidad y el desarrollo emocional como motores del aprendizaje. Algunos sistemas exigen excelencia académica desde edades tempranas, con rankings públicos y exámenes que definen el futuro a los 15 años. Otros buscan, ante todo, el bienestar emocional de los estudiantes, incluso si eso significa ralentizar el ritmo de contenidos. Y lo paradójico es que ambos modelos pueden presumir de buenos resultados. Ambos tienen defensores fervientes. Y ambos también tienen sombras que no siempre salen en los informes oficiales. Hoy no venimos a elegir un ganador. No vamos a declarar qué país tiene la mejor educación del mundo, porque esa es una pregunta trampa que ignora los contextos, las historias y los valores de cada sociedad. Venimos a entender, a comparar sin simplificar, a cuestionar lo que damos por descontado. El tiempo. ¿Cuánto se aprende en una jornada? Imagen. Relojes de pared marcando distintas horas. Alumnos entrando aún con luz tenue, otros saliendo cuando el sol ya cae. Primeros planos de rostros cansados y mochilas que parecen pesar más que los libros. Voz en off, continua. El tiempo es el primer eje, quizás el más engañoso. ¿Cuántas horas pasan realmente los alumnos dentro de una escuela? ¿Y cuántas los profesores entre clases, correcciones y reuniones? Porque medir el aprendizaje en minutos puede ser tan absurdo como medir una amistad en kilómetros. Gráfico en pantalla, comparativo visual, 2 columnas. Izquierda, sistemas con largas jornadas lectivas. Corea del Sur, Chile, México. Derecha, sistemas con menos horas pero más intensas. Finlandia, Estonia, Japón. Voz en off, continua. En algunos países, los estudiantes superan las 7 u 8 horas diarias dentro del aula. Madrugan, almuerzan deprisa y vuelven a casa con la sensación de haber corrido una maratón sin moverse del sitio. En otros sistemas, en cambio, pasan menos tiempo en el colegio, pero cada hora está blindada contra la distracción. Menos minutos, sí, pero más presencia real, entrevista, docente. No es solo cuánto tiempo estás en clase, sino qué haces durante ese tiempo. He visto jornadas eternas donde no pasa nada relevante y sesiones de 40 minutos que dejan huella. Triangulación. Presentador en un plano neutro mirando a cámara. Más horas no siempre significan mejor aprendizaje, lo sabemos. Pero cuidado, menos horas sin estructura, sin propósito, sin seguimiento. Tampoco garantizan resultados. El error no es recortar o alargar la jornada. El error es pensar que el reloj manda más que el método. Reflexión, voz en off, sobre imágenes de aulas vacías y relojes detenidos. El equilibrio entre cantidad y calidad es lo que realmente marca la diferencia. Porque el tiempo no se mide solo en minutos de clase, sino en segundos de atención, en horas de descanso, en paz. Nivel de exigencia. Formar o presionar. Segundo eje, la exigencia.
una palabra que puede ser látigo o puede ser trampolín. ¿Debe la educación presionar para lograr excelencia o proteger ante todo el bienestar emocional? Porque hay un hilo muy delgado entre formar y presionar. Tan delgado que a veces ni los docentes ni las familias saben dónde termina uno y empieza el otro. Aprendí mucho, pero viví con estrés constante. Recuerdo levantarme con nudos en el estómago pensando en las notas. No era miedo a no saber, era miedo a no llegar, confiesa un exalumno. Por otro lado, un pedagogo advierte: sin exigencia no hay progreso, eso es innegable. El cerebro necesita retos, pero sin equilibrio no hay salud. Y un alumno con ansiedad crónica no aprende mejor, aprende peor. Olvida antes y, lo más grave, pierde las ganas de seguir aprendiendo. Los datos comparativos no dejan lugar a dudas. Los sistemas altamente exigentes logran alto rendimiento en pruebas estandarizadas, pero también generan mayor presión, tasas más altas de ansiedad infantil y agotamiento docente. En cambio, los sistemas más flexibles favorecen el bienestar emocional y la creatividad, aunque corren el riesgo de perder rigor académico si no hay una estructura clara detrás. La clave entonces no está en eliminar la exigencia, porque eliminar la exigencia es abandonar al estudiante a su propia inercia, y eso tampoco es justo. La clave está en hacerla sostenible, en entender que exigir no es aplastar, es sostener mientras se empuja. Es pedir esfuerzo, sí, pero también dar herramientas. Es medir el progreso, pero también mirar el cansancio. Al final, la verdadera pregunta no es cuánto exigir, es para quién exigimos. ¿Para que el sistema luzca bien en un ranking o para que ese alumno concreto con sus miedos y su talento pueda decir: dentro de 20 años aprendí mucho y además me gustó aprender? Porque formar no es lo mismo que presionar. Presionar dobla, formar endereza. Metodología, cooperar o competir. Cuarto eje, la metodología. ¿Se aprende mejor juntos o cada uno por su cuenta? Cooperación frente a individualismo es un debate tan antiguo como la propia escuela, pero que hoy cobra una nueva urgencia, porque las aulas oscilan entre dos polos opuestos. En uno, vemos alumnos trabajando en grupo, cuchicheando, discutiendo, compartiendo apuntes y también frustraciones. En el otro, estudiantes en silencio, realizando exámenes individuales, sin mirar al compañero, midiendo su éxito contra el del vecino. La voz en off plantea la pregunta incómoda: ¿aprender juntos o aprender solos? Un alumno lo expresa con crudeza: en grupo aprendemos más, pero a veces uno trabaja por todos, y eso acaba cansando más que el estudio. Un profesor, por su parte, matiza: el reto está en equilibrar responsabilidad individual y trabajo colectivo. No es elegir una cosa o la otra, es saber cuándo toca cada una. Ahora bien, ¿qué dicen los datos? Numerosos estudios en psicología educativa señalan que el aprendizaje cooperativo bien diseñado mejora el rendimiento académico entre un 10% y un 20% respecto a metodologías puramente individuales o competitivas, según metaanálisis realizados por la Universidad de Minnesota y el Instituto de Investigación Educativa de California. Pero ojo, esa mejora solo se da cuando hay interdependencia positiva, es decir, cuando el éxito del grupo depende del esfuerzo de cada miembro y cuando se evalúa tanto el resultado colectivo como la contribución individual. Sin esa doble mirada, el trabajo en equipo degenera en lo que los psicólogos llaman holgazanería social. Uno o dos alumnos hacen todo y los demás se limitan a poner el nombre. En la otra orilla, el aprendizaje individual fomenta autonomía, concentración profunda y responsabilidad personal. El alumno aprende a gestionar su tiempo, a enfrentarse solo a un problema y a rendir cuentas por sus propios aciertos y errores. Pero el exceso de individualismo, especialmente cuando se combina con sistemas de calificación competitivos, como las curvas de campana o los rankings públicos, puede generar ansiedad, desmotivación en los estudiantes con más dificultades y un ambiente de aula hostil, donde ayudar al compañero se percibe como una pérdida de ventaja competitiva. La triangulación es clara. El aprendizaje cooperativo potencia habilidades sociales, empatía, comunicación y capacidad de resolver conflictos. El aprendizaje individual potencia autonomía, disciplina y autorregulación. ¿Cuál es mejor? La respuesta, como casi siempre en educación, es falsamente binaria. El presentador lo resume ante cámara. El mundo real exige ambas cosas: saber colaborar y saber responder por uno mismo. Ningún trabajo hoy se hace en completo aislamiento.
Pero tampoco nadie puede esconderse permanentemente detrás del grupo. De hecho, investigaciones de la OCDE a través del programa PISA muestran que los países con mejores resultados en resolución colaborativa de problemas, como Japón, Corea del Sur o Estonia, son aquellos que integran sistemáticamente ambas lógicas, momentos de trabajo individual riguroso y momentos de cooperación estructurada con roles claros y evaluación mixta. Así que la pregunta no es si cooperar o competir, la pregunta es cómo diseñar experiencias de aprendizaje donde el alumno aprenda a sostener su propio peso, sin olvidar que los grandes problemas se resuelven entre varios. Porque en la vida real nadie te regala la respuesta, pero casi nadie llega lejos completamente solo. Y esa lección quizás es tan importante como cualquier fórmula matemática. El profesor, la variable decisiva, y llegamos al punto clave. El que todos los estudios, todos los informes y todas las reformas señalan una y otra vez como el factor que puede elevar o hundir cualquier sistema educativo. El profesor. Porque puedes tener el currículum más brillante, las jornadas mejor calculadas, la tecnología más avanzada y los edificios más impecables. Pero si delante del aula no hay una persona preparada, motivada y respetada, todo lo demás se derrumba. Un docente lo expresa con una sencillez aplastante. Puedes tener el mejor sistema del mundo, pero sin buenos profesores no funciona. Y no se refiere solo a conocimientos técnicos, se refiere a vocación, a formación, a condiciones dignas y sobre todo a algo que suele olvidarse en los debates educativos, la mirada de la sociedad sobre quien enseña. Aquí entra en juego un elemento tan silencioso como determinante, la remuneración y la consideración social. Porque un profesor no vive solo de su salario, pero su salario dice mucho de cómo lo valora el sistema. Y la consideración social, esa cosa intangible que no aparece en los presupuestos, determina si los jóvenes más brillantes quieren o no quieren dedicarse a la enseñanza. Los datos son contundentes. Según el informe Global Teacher Status Index de la Fundación Barkey, en países como China o Finlandia, el profesorado tiene un estatus social comparable al de médicos o ingenieros. En China, el 68% de los padres animaría a sus hijos a ser docentes. En Finlandia, solo 1 de cada 10 aspirantes logra plaza en los grados de magisterio, una selectividad similar a la de las facultades de medicina. El resultado: sistemas educativos en el top mundial. En el extremo opuesto, países donde el profesor es percibido como un funcionario de segunda, mal pagado y peor valorado, la fuga de talento es masiva. Hasta un 30% de los docentes abandonan la profesión en los primeros 5 años en algunas naciones de América Latina o Europa del Este. En el extremo opuesto, países donde el profesor es percibido como un funcionario de segunda, mal pagado y peor valorado, la fuga de talento es masiva. Hasta un 30% de los docentes abandonan la profesión en los primeros 5 años en algunas naciones de América Latina o Europa del Este, según datos de la UNESCO y la OCDE. La triangulación es dolorosamente clara. Alta valoración social y salarios competitivos generan mayor motivación, mejor formación de entrada, menor rotación y, en consecuencia, mejores resultados de aprendizaje. Baja valoración y salarios de hambre provocan desmotivación, ausencia de vocaciones entre los jóvenes, fuga de talento hacia otras profesiones y, al final, un aula vacía de sentido. No es casualidad que los países que encabezan el informe PISA inviertan no solo dinero, sino también prestigio en sus docentes. En Singapur, los profesores tienen hasta 100 horas anuales de formación pagada. En Estonia gozan de una autonomía curricular que en otros lugares ni siquiera se discute. Y en todos esos sistemas hay un denominador común: la política educativa no cambia con cada legislatura. Hay acuerdos de Estado. No es solo cuánto cobra un profesor, es cómo lo mira la sociedad y cómo lo trata la política. Porque un profesor que se siente solo, cuestionado y mal pagado, difícilmente podrá sostener la pasión durante 30 años. Y un país que no cuida a sus profesores está hipotecando su propio futuro. Los números respaldan esta afirmación. Un estudio de la OCDE de 2023 reveló que, en promedio, los docentes de la treintena de países analizados ganan entre un 20% y un 30% menos que otros profesionales con similar nivel de estudios. En algunas naciones esa brecha supera el 40%. Y la consecuencia es previsible: los estudiantes con mejores expedientes evitan magisterio. El círculo se cierra: peor selección, peor formación, peor resultados, peor consideración. Un círculo vicioso del que es muy difícil salir sin decisiones valientes.
Así que la gran pregunta no es solo cómo formar mejores profesores, es cómo devolverles el lugar que nunca debieron perder. Porque al final, cuando un alumno recuerda su paso por la escuela, no evoca los decretos ley ni las horas de reloj. Recuerda a esa profesora que le hizo una pregunta en el momento justo, a ese profesor que se quedó media hora más explicando algo que no entraba en el examen. La variable decisiva siempre ha estado ahí frente a la pizarra, solo falta que el resto del mundo la mire a la altura que merece. La conclusión es que no existe un sistema educativo perfecto. Esa es la primera verdad que conviene asumir cuando se apagan los gráficos y se cierran los informes. Cada modelo, cada país, cada escuela tiene sus luces y sus sombras, más horas lectivas o menos, más exigencia académica o más protección del bienestar emocional, más rigidez curricular o más libertad para explorar, más cooperación entre alumnos o más responsabilidad individual. Durante este documental hemos recorrido distintos enfoques, hemos escuchado a docentes, a alumnos, a pedagogos, y lo que hemos visto no es una competición de ganadores y perdedores, es un mapa de decisiones. Porque elegir un modelo educativo es elegir un tipo de prioridades. Priorizamos la cantidad de tiempo o la calidad del foco. Priorizamos la presión que da resultados rápidos o la paciencia que construye aprendizaje profundo. Priorizamos el orden de las asignaturas separadas o la riqueza de los problemas conectados. Priorizamos la autonomía individual o la inteligencia colectiva. Pero a lo largo de todas estas preguntas hay una verdad que se repite una y otra vez, en los datos y en los testimonios, en los países con mejores resultados y también en aquellos que están buscando su camino. Una verdad tan sencilla como incómoda: cuando el profesor está preparado, motivado y valorado, el sistema funciona. No importa si la jornada es larga o corta, no importa si el currículum es más rígido o más flexible, porque un buen docente puede hacer interesante una clase de matemáticas a primera hora de la mañana. Puede detectar a tiempo la ansiedad de un alumno antes de que se convierta en abandono. Puede convertir un proyecto interdisciplinar desordenado en una experiencia inolvidable y puede enseñar a cooperar sin diluir la responsabilidad individual. El problema no es que falten recetas mágicas, el problema es que las recetas existen, pero requieren algo que ningún decreto puede comprar de un día para otro: tiempo para formarse, salarios dignos, autonomía profesional y, sobre todo, respeto social. Hagamos una pausa y retengamos esto: la educación no es solo un sistema, no es una ley, no es un horario, no es un libro de texto ni una pantalla táctil. La educación es, ante todo, una decisión colectiva sobre el tipo de sociedad que queremos ser. Porque cada vez que recortamos el presupuesto educativo, estamos decidiendo qué futuro merecen los que vienen detrás. Cada vez que dejamos a un profesor solo ante una clase de 40 alumnos, estamos decidiendo que la enseñanza no es una prioridad. Cada vez que medimos el éxito de un colegio solo por sus notas medias, estamos decidiendo que lo que no se puede contar no importa. Y cada vez que un niño pregunta ¿y esto para qué sirve? Y no tenemos una respuesta honesta, estamos fallando en lo más esencial: conectar el conocimiento con la vida. Puede usted responder: ¿estamos educando para el presente o para el futuro? Porque si solo educamos para aprobar el examen de mañana, estaremos condenando a toda una generación a resolver problemas que ya no existen. Pero si educamos para lo que viene, si enseñamos a preguntar, a dudar, a cooperar, a equivocarse y a volver a empezar, entonces quizás estaremos construyendo algo que trascienda las estadísticas. Algo que no se mide en horas ni en notas. Algo que se llama sencillamente oportunidad. Y esa, al final, es la única reforma que probablemente y realmente importa. Reflexión final: y ahora, después de recorrer datos, escuchar testimonios, comparar sistemas y asomarnos a las aulas de medio mundo, ahora te pregunto a ti, sí, a ti que estás al otro lado de la pantalla, a ti que fuiste alumno, que quizás eres padre o madre o docente o simplemente alguien que un día cruzó la puerta de un colegio y guarda recuerdos que aún le pesan o le inspiran. ¿Qué cambiarías del sistema educativo? Porque durante todo este documental hemos hablado de horas, de exigencias, de currículos, de metodologías y del papel fundamental del profesor. Pero hay una voz que ha faltado en este debate, la tuya. No se trata de que tengas una respuesta única ni una solución mágica. Se trata de que te permitas, por un momento, mirar atrás y preguntarte: ¿qué aprendí realmente? ¿Qué se me quedó grabado para siempre? ¿Y qué olvidé al día siguiente del examen? Porque la educación no es solo lo que pasa dentro de las 4 paredes de un aula. Es lo que pasa después. Es cómo usas lo que aprendiste. Es si aquella profesora que te dijo
vas a llegar lejos tenía razón. O si aquel profesor que te humilló delante de todos sigue ocupando un rincón oscuro de tu memoria. La educación deja huella. Siempre. La pregunta es qué tipo de huella estamos dejando en los que vienen. Quizás tú cambiarías el exceso de deberes que roba tardes enteras de juego. Quizás eliminarías los exámenes que miden solo memorias y no entendimientos. Quizás pondrías más música, más arte, más filosofía, más tiempo al aire libre. Quizás le darías más voz a los alumnos, porque ellos saben, mejor que ningún adulto, cuando una clase les aburre y cuando les vuela la cabeza. O quizás cambiarías algo más sencillo y más difícil, a la vez la forma en que miramos a los profesores. Dejando de verlos como funcionarios que tienen 3 meses de vacaciones y empezando a verlos como lo que son arquitectos del futuro. Pero cuidado, cambiar la educación no es solo quejarse, es proponer, es involucrarse. Es preguntarse qué puedes hacer tú, desde tu sitio, aunque no seas ministro ni director de colegio. Porque una madre que acompaña los deberes sin hacerlos ya está cambiando algo. Un padre que lee con su hijo antes de dormir ya está cambiando algo. Un ciudadano que vota pensando en la escuela pública ya está cambiando algo. Un alumno que ayuda a un compañero que no entiende ya está cambiando algo. La educación no se reforma solo desde los despachos. Se reforma desde la cocina, desde la sobremesa, desde el parque, desde la biblioteca, desde el silencio de quien decide escuchar a un niño. Así que sí, te pregunto a ti, ¿qué cambiarías? No hace falta que lo digas en voz alta, basta con que lo pienses. Basta con que esta pregunta te acompañe cuando apagues la pantalla. Porque si este documental ha conseguido algo, no es darte respuestas, es dejarte con preguntas incómodas. Y de esas preguntas, si las cuidas, nacen los cambios verdaderos. Déjanos tu reflexión. No porque vayamos a recogerla y ponerla en un informe, sino porque reflexionar juntos es el primer acto colectivo que construye una educación distinta. Y al final, educar no es llenar una cabeza de datos. Es encender una pregunta que no se apague nunca. La educación que cambia el mundo no es la que da todas las respuestas. Es la que enseña a hacerse mejores preguntas, porque una respuesta cierra una puerta, pero una pregunta bien hecha abre 1000 ventanas. ¿Qué preguntas no te dejaron hacer en el colegio? ¿Qué curiosidad aplastó un examen? ¿Qué talento tuyo nunca apareció en el boletín de notas? La escuela a menudo premia a quien repite bien, pero el mundo real premia a quien pregunta mejor. Y ahí hay una diferencia radical. No se trata de saberlo todo. Se trata de saber que no lo sabes todo y tener el valor, la herramienta y el deseo de seguir buscando. Porque un niño que pregunta por qué el cielo es azul solo una explicación científica, busca que alguien valide su asombro. Y un adolescente que pregunta ¿y esto para qué sirve? No está siendo rebelde, está pidiendo sentido. Así que la gran pregunta no es solo qué cambiarías del sistema educativo. La gran pregunta es ¿estamos dispuestos a construir una educación que no tema las preguntas incómodas? ¿Una educación que no castigue el error, sino que lo convierta en combustible? ¿Una educación que no fabrique estudiantes obedientes, sino ciudadanos que duden, que contrasten, que se rebelen con argumentos? La respuesta, como casi siempre, no está en un libro de texto, está en ti. ¿Cuál es la tuya? ¿Cuál es esa pregunta que el sistema no supo hacerte y que tú, ahora, te atreves a formular? Déjala reposar. No hace falta que la respondas ya, solo que la lleves contigo, porque una persona con una buena pregunta es más peligrosa para la injusticia que 100 personas con 100 respuestas correctas, y esa tal vez sea la única lección que nunca deberíamos olvidar.